¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vaya caso, vaya tema el del piloto, el piloto de Ismael El Mayo Zambada, de Joaquín Guzmán López, el FBI, lo que se acaba de declarar, por supuesto, por parte de la Fiscalía, que ellos no sabían que este hombre apodado El Jando era quien había trasladado al Mayo Zambada, que se enteraron ya hasta después, apenas en hace unas cuantas semanas, unos cuantos días, cuantos meses, la Fiscalía por parte de Ernestina Godoy. ¿Qué entendemos? ¿Cómo leemos todo este tema de Ismael Zambada? ¿Cómo entendemos lo que pasa con la Fiscalía de Hertz, ahora la actual? ¿Qué lectura le vamos dando? Voy a platicar con la gran periodista Ana Lilia Pérez, a quien como siempre le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Querida, ¿cómo estás? Jesús, encantada de estar contigo y con toda tu audiencia. Oye, querida, los honrados siempre somos nosotros, pues lo que te preguntaría de entrada es eso. ¿Qué lectura le vamos dando después de lo que confirma la propia Fiscalía General de la República, en donde dice, pues nosotros nos entramos hasta después, la Fiscalía de Ernestina, que dice nos entramos hasta después de quién era, lo tuvo detenido la Fiscalía de Hertz, se pide por parte de Estados Unidos, se envía, el tema como tal, incluso de este Héctor Melesio Cuen, el Mayo, el FBI, ¿qué lectura le das tú, que eres un experto en estos temas de seguridad hoy? Yo diría que toda esta circunstancia que ya has detallado nos muestra primero cómo han operado las agencias estadounidenses en muchos momentos. Quiero precisar algunas etapas de distintos gobiernos estadounidenses donde han tenido actuaciones en estas operaciones encubiertas, de las cuales pues no dan cuenta al gobierno del país, pese a que nuestras leyes, la ley de seguridad nacional, la constitución, impiden el tipo de operaciones como la que cada vez está quedando más expuesta, en este caso por parte del FBI. Pero al mismo tiempo nos está evidenciando nuevamente esas fallas que no terminan de subsanarse en una fiscalía que la mayor parte de este caso, recordemos, pues fue en tiempos de un Hertz Manero todavía al frente de la fiscalía, y parte de la investigación ya sobre este tema le toca al actual fiscal, pero están esas mismas estructuras que con este caso se evidencia, Jesús, que la fiscalía necesita una depuración completa a fondo, porque hay negligencia en ese sentido, y este caso lo está exhibiendo con toda evidencia. Hay negligencia, puede ser omisión por parte de las autoridades. Yo digo que la omisión es tan grave como la colusión, pero quizá en esta circunstancia más grave sería esa colusión, que tampoco podemos descartarla por parte de ese personal, porque recordemos que se supone que cuando aparece Ismael El Mayo Zambada, que hay que recordarlo siempre, uno de los narcotraficantes más poderosos, que alcanzó enorme poderío durante al paso de los años, que nunca estuvo en prisión, que se le permitió operar a sus anchas, hacer sociedades con muchos otros personajes, y que de pronto aparece en Estados Unidos en una circunstancia que no termina de aclararse, que la evidencia se va viendo en trabajos periodísticos. Es un trabajo periodístico el que pone ese elemento del avión que aparece en un museo donde se presume, el FBI presume que es un avión que fue parte de ese operativo mediante el cual Ismael El Mayo Zambada fue colocado en territorio estadounidense. Tenemos el elemento de un hoy ex embajador que en ese primer momento, Ken Salazar, que en ese primer momento dijo, no era nuestra operación, no era nuestro avión, no era nuestro piloto. Pero todo apunta, Jesús, a una operación en la cual el piloto es una pieza clave, que las autoridades estadounidenses primero lo dejan ir como si nada, que se manda para nuestro país, y que después de estar acá en México se le vuelve a regresar en estas, como parte de estas extradiciones que se hicieron de otros objetivos que estaba pidiendo Estados Unidos. Entonces,
el hecho de que hoy salga la fiscalía a decir que tampoco tenían conocimiento de qué se había sido el piloto, cuando inicialmente recordarán que el propio entonces presidente López Obrador planteó pues que se tenía que investigar el caso y que la fiscalía formalmente abrió una investigación. De hecho, en la conferencia de prensa de la semana pasada, la fiscal Ernestina Godoy hizo una larga relatoría donde enumera que supuestamente habría decenas, centenares de parte de la indagatoria, de revisiones, de entrevistas, de diligencias sobre ese caso. Pero no puede ser que en una investigación que estaba en curso desde entonces se les haya ido este pequeño detalle de una pieza fundamental en esta trama. Entonces creo que esas pifias también por parte de las autoridades de la fiscalía, la mayor parte de esa responsabilidad yo sí creo que recae en un Hertz Manero que ahora mismo pues está ni más ni menos que desempeñando el cargo de embajador en una de las embajadas que también para el Servicio Exterior Mexicano son de esas embajadas más relevantes. Me parece que como parte de la indagatoria que está llevando a cabo la Fiscalía, Hertz Manero debía ser llamado a declarar sobre ese caso. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que no hizo Jesús? ¿Por qué en su momento no se detuvo y no se mantuvo a ese personaje dado que era clave en toda esa trama? ¿Por qué es importante que el gobierno mexicano llegue a fondo en la investigación sobre este caso? Porque cada vez hay también más evidencia de que el gobierno estadounidense ha pactado con sus agencias, ha pactado con facciones del crimen organizado. En este caso en particular hay evidencia de que ha estado pactando con la facción de los Chapitos. Ahí es donde cae una de las enormes contradicciones del gobierno norteamericano que recordaremos designa a los cárteles de la droga como grupos terroristas y dice el mismo gobierno estadounidense que ellos no pactan con terroristas, pero lo están haciendo con esta facción del crimen organizado. Y este caso, Jesús, la manera en la que se desarrolló el tipo de negociaciones que hacen con una parte de esos grupos criminales, nos recuerda también que Estados Unidos históricamente ha hecho una administración del crimen organizado en nuestro país según lo que convenga a sus intereses. Por ejemplo, en operaciones donde negocia con los narcotraficantes quedarse con una parte de esas fortunas, que detrás de esas fortunas pues hay dolor, hay sangre, hay violencia, que es la que padecemos en nuestro país. Y de pronto las autoridades estadounidenses dicen, ah, pues que nos dé tanto de la fortuna y después los hacen o testigos protegidos o testigos colaboradores y los dejan estar como si nada. Y podemos hablar de muchos narcotraficantes que están en esa condición. ¿Qué lejos está aquella situación, Jesús, donde los narcotraficantes colombianos en tiempos de Pablo Escobar decían que preferían una tumba en Colombia que una prisión en Estados Unidos? Ahora es lo contrario, quieren llegar a Estados Unidos porque saben que van a negociar con esa autoridad. Entonces, esto también echa abajo ese argumento que ha planteado el gobierno estadounidense de la supuesta preocupación por la operación de los grupos criminales. Lo que buscan siempre es negociar y sacar ventaja y sacar una tajada también de ese dinero criminal. Oye, querida, tú que incluso obviamente tienes una larga trayectoria checando todo el tema del extractivismo, hemos platicado del huachicol, todo esto. ¿Qué tanto, qué tanto este tipo de casos, nos mencionabas cómo operan las agencias estadounidenses, deja de ser importante o lo principal la droga para buscar otro tipo de dividendos? Decía la presidenta, lo utilizan para injerencismo político, lo vemos con el caso de este Nicolás Maduro, en el caso concreto de Venezuela, que lo acusaron de pertenecer a un cártel que después dicen que no existe. ¿Qué tanto Estados Unidos está mostrando una estrategia injerencista a través de las drogas y qué tanto riesgo ya tiene México en ese escenario?
Ese ha sido también parte de la historia de Estados Unidos en operaciones aplicadas por las distintas agencias estadounidenses. Puede ser la DEA, el FBI, esta agencia de control de armas y alcohol, que recordarán, esta agencia, la ATF, es la que lleva adelante el polémico operativo Rápido y Furioso, mediante el cual durante el gobierno de Felipe Calderón y en Estados Unidos del gobierno de Obama, es decir, nos ha pasado con republicanos y demócratas también, dejan correr más de 2,000 armas de alto calibre que supuestamente decían harían un rastro de esas armas, pero que llegan a manos de grupos del crimen organizado. Y me refiero, y voy respondiendo a la pregunta que planteas, lo coloco como grupos del crimen organizado que tienen actuaciones paramilitares también y que son esas actuaciones paramilitares tienen como finalidad también el desplazamiento forzado para entrar en esas actividades de negocio que le reditúa, sí, a los grupos criminales, pero a sus socios, que sus socios pueden ser grupos corporativos, quienes lavan el dinero, todos esos otros circuitos que ganan de la criminalidad. Y hace mucho tiempo que eso dejó de ser un tema de drogas, se convirtió en un tema de huachicol, en un tema de extractivismo, de minería que se está expoliando de manera ilegal, de territorios desplazados para que entren esos corporativos que hacen asociaciones con grupos criminales para fortalecer sus negocios. Es decir, es algo que además no solo México ha padecido esos efectos, países de la región. Y pongo el caso del huachicol, que como sabrás, Jesús, es uno de los que más he indagado durante muchos años, pero que también nos muestra ese tipo de asociaciones. Hoy que se habla desde Estados Unidos de este problema de lo que llaman huachicol fiscal, el contrabando de combustible, déjame decirte que varios de los personajes que tienen identificados como parte de estas redes de proveedores, de estos eslabones de huachicol fiscal, son los mismos que desde hace décadas han estado operando en Estados Unidos y que son los que en algún momento eran proveedores de combustible robado en nuestro país y que llegaba a petroleras estadounidenses y a veces se regresaba en este circuito también de lavado de dinero, y que el gobierno norteamericano también en algún momento las autoridades negociaron con esos personajes y volvieron al mismo tipo de prácticas. Es decir, es volver a plantear el tema de cómo se va administrando la criminalidad. Lo más grave es que en nuestro territorio siempre nos ha tocado padecer la violencia, el derramamiento de sangre, las comunidades que son desplazadas para que se realicen ese tipo de operaciones, y del otro lado se lava el dinero y se tienen las ganancias. Entonces es esta también parte de estas estrategias que tiene el gobierno estadounidense, en efecto, para intervenir, sobre todo en países pues que no son parte de esa agenda que se está planteando desde Washington. ¿Cuál es esa agenda? Bueno, podemos verlo con mucha mayor claridad en estos momentos con aquellos países que se han sumado a lo que Donald Trump llama el escudo de las Américas, que están aplicando todo ese modelo que ha planteado Donald Trump, esa doctrina Monroe, y que ahora todas las amenazas, todo ese advertencias, todo se va contra nuestro país en un contexto de un gobierno progresista que está tratando de hacer las cosas de otra manera en varias regiones, Jesús. En este marco, querida, eh, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno mexicano en esta defensa? ¿Qué armas ves del gobierno mexicano incluso para poder desarticular ese tipo de narrativas de esta doctrina Monroe y todo este engranaje que ya nos mencionabas de manera excelsa y que empieza pues como una especie de aislamiento tanto de México como de Brasil? Y una especie de aislamiento también
como consecuencia de ese injerencismo que ahora lo hemos visto en meses recientes en los procesos electorales de la región. Regresa el fujimorismo a Perú, bueno, como si nunca se hubiera ido, si todo el tiempo han controlado el Congreso, pero llega ni más ni menos que la hija de Fujimori al frente del gobierno, después de que Perú tuvo varios gobiernos progresistas a los cuales no los dejaron gobernar precisamente porque esa ultraderecha tenía control del Congreso. Tenemos el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Honduras, que además los procesos electorales, Colombia, los procesos electorales se han visto marcados por una injerencia abierta del gobierno de Donald Trump. Y en el caso de Brasil, recordemos que tienen en puerta también un proceso electoral donde uno de los hijos de Bolsonaro pues ya ha levantado la mano porque también quiere ser candidato. Entonces, cada vez México se ha quedado más aislado en cuanto a tener un gobierno progresista, pero planteas qué hacer para pues poder salir adelante. Yo diría, Jesús, que uno de los principales retos que tenemos en nuestro país y que es parte no solo para poder disminuir esas amenazas del extranjero, sino los propios riesgos que tenemos dentro del país, un tema clave es el combate a la corrupción. El combate a la corrupción desde dentro de las estructuras gubernamentales para que ahora que se ha logrado mucho con el poder depurar todo el sistema judicial, todas las atribuciones que tiene la fiscalía, que tenemos áreas que son estratégicas para combate al crimen, pues más fortalecidas. Pongo un ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, que necesitamos que hagan un trabajo más de fondo, que necesitamos que realmente se haga el combate a la corrupción, el combate a la impunidad también como una estrategia de Estado. Porque si se fortalece el combate a la corrupción, entonces ya no tendríamos casos de una procuraduría, de una fiscalía. Mira, se me cruzó el cable con la procuraduría porque es que actúan igual que cuando era la procuraduría. Actúan igual que en aquellos tiempos que Hertz Manero comenzó en la procuraduría como Ministerio Público y luego tuvo una trayectoria ahí larga, pero siempre mantuvo esa institución como si fuese aquellos anquilosados aparatos del PRI, ahí administrando los expedientes, negociando los expedientes, cerrando los expedientes que a él le convenían, garantizando impunidad a los delincuentes de cuello blanco, y todo eso ha sido muy nocivo para nuestro país. Entonces, creo que a medida que se puedan fortalecer las instituciones que son clave del Estado mexicano, eso también va a servir para fortalecer al país, pero también como un escudo frente a cualquier intento de injerencia extranjera. Mira, también los importan los procesos internos en los partidos políticos, que se busquen perfiles, que sean perfiles realmente idóneos, que no al menor indicio de vinculación con el crimen organizado, pues no se permita que se infiltren ese tipo de personajes en la política, porque todo lo demás debilita al país, Jesús. Mi querida Ana Lilia Pérez, siempre de verdad es un placer escucharte y aprender de ti, querida amiga. Muchas gracias por engalanar esta comunidad. Mucho gusto en hablar contigo, Jesús, y un enorme abrazo para ti y para toda tu audiencia.